Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos un nuevo sábado aquí en Canal 4. Tenemos mucho para contarte en el programa del día de hoy. Así comienza Estilo Hogar. Bueno, el hogar para mí, primero que nada, es sagrado. Es el ambiente donde uno pasa la mayor cantidad de sus horas y que es el ambiente donde uno comunica cómo es a nivel personal. Es el espacio íntimo de cada persona y que tiene lugares donde compartir con sus seres queridos, ¿verdad? El hogar para mí es como cuando llego en la tarde y me siento a tomar un mate y ahí me baja lo del día y el desarrollo y quizás compartir con los míos lo que ha sido un día muy complicado. A veces un día con mucha alegría. Lo que nosotros tratamos como trabajadores de la construcción, yo creo que está bueno eso, incluir a la familia en lo que tiene nuestra vida diaria. O sea, incluir a nuestra familia en lo que son las brigadas. A veces nos acompañan nuestras propias compañeras, ¿no? O a veces algún nieto. Incluir a nuestra familia en la discusión diaria de lo que significa la construcción. Y a veces, cuando tenemos que hacer algo en el rancho, que es nuestro hogar, usar nuestra herramienta y decirle a nuestra familia cómo se usa, cómo se desarrolla, es un poco trasladar lo que es un sentimiento que se siente a veces en la obra. Entonces, el hogar es aquel lugar donde nosotros construimos para desarrollar ese sentimiento que tenemos a diario los trabajadores. Por eso, para nosotros, yo vivo en un pueblo que se llama Joaquín Suárez, en Canelones, un precioso pueblito, chiquito pero precioso, y la verdad que cuando llegamos a ese pueblo es como que llegué al hogar, ¿viste? Porque vos vas caminando de una cuadra a la otra y vas saludando a los vecinos y está claro que cuando llegás a tu casa propiamente es como llegar un poco menos que a ese pedacito de mundo que vos mismo construiste, ¿no? El hogar para mí es ese espacio donde uno se siente cómodo y donde uno se encuentra después quizás del día laboral o del día que se haya tenido, donde se encuentra cómodo y siente que llegó a su cucha. Para mí el hogar es la unidad básica en la cual una familia o un grupo de personas se pueden desarrollar, ¿verdad? Y que constituye, digamos, una plataforma, sean padres, hijos, abuelos, lo que sea, digo, que forman parte de una afinidad, ¿verdad? O una novia, puede ser, no necesariamente tenemos que estar casados, ¿verdad? Pero quiero decir, es la parte a partir de la cual se puede desarrollar una vida más plena, si hablamos en términos... Estoy hablando en términos más sociofilosóficos, si querés, ¿no? Pero bueno, eso es no una definición, una interpretación, si quieres, de lo que podría ser el hogar. Y hay muy distintos tipos de hogares, han cambiado los tipos de hogares. Hogares unipersonales, hogares con jefatura femenina, en fin, desde el punto de vista sociológico, político, económico, tenemos una multiplicidad de hogares que antes, hace 30, 40 años, cuando yo era joven, no existían. O existían en un grado mucho menor, ¿verdad? Por lo tanto, ha cambiado la sociedad, han cambiado las demandas, las necesidades, ¿no? Lo que hablamos antes de las viviendas unifamiliares, por ejemplo. Hoy, en Estilo Hogar, conoceremos cómo crean los diseñadores de muebles respondiendo a las tendencias internacionales. Además, nos introduciremos en el mundo de los trabajadores de la construcción, mano de obra de la industria motor de la economía nacional. Pero también presentaremos el análisis de los planificadores urbanos y lo que toman en cuenta en base a la dinámica de la vida en sociedad. Dicen que la vivienda como estructura física deja de ser tal cuando estamos puertas adentro. Ya, en ese caso, hablamos de hogar. Y ese hogar es un poco la extensión de mí mismo, de mi interior. De allí entonces que el diseño de los espacios interiores del hogar adquieran una singular importancia. Pero en ese espacio también hay muebles y objetos decorativos que reflejan mucho de mí y que los expertos, al sugerir cómo ensamblarlos armoniosamente, lo tienen en cuenta. Sí, totalmente, es fundamental. Nosotros que somos diseñadores de producto, en realidad no partimos pensando en un producto en sí, sino que partimos pensando en situaciones. Uno se imagina cómo es el estar diario, cómo uno vive la casa, qué situaciones se generan en los diferentes ambientes
Y ahí, a partir de esas distintas situaciones que uno comienza a vivir, empieza a pensar recién qué soluciones le puedo brindar yo a la gente para esa situación en sí. Ahí surge el, bueno, voy a generar una superficie de apoyo, voy a generar una mesa, una silla o lo que sea. Pero tiene mucho que ver esto de cómo vive la gente los productos para comenzar a pensarlos recién. Nosotros tenemos ese enfoque, no pensar en productos, sino pensar en las situaciones, las experiencias que se viven a través del producto. Nicolás Noblía, que es uno de los uruguayos profesionales en diseño, director de Elemento Estudio, que exporta talento en materia de diseño de muebles, objetos y espacios, sostiene que para saber crear lo que el otro necesita, la primera mirada es hacia uno mismo. Nosotros generalmente cuando partimos a pensar un producto tenemos unas charlas que muchas veces uno si las mira desde afuera pueden parecer súper locas, pero decimos, bueno, y en esta situación, ¿cómo llegas a tu casa? Bueno, yo llego, me despojo de esto, empiezo a hacer tal tarea. Uno empieza a imaginarse y a ser consciente de las actividades que empieza a desarrollar para recién ahí entender qué cosas precisa el usuario, qué cosas serían buenas incorporarle a un producto y recién ahí empezar con el tema de definir en sí qué producto es el que vamos a desarrollar. Señalemos que los diseños de muebles son tanto para hogares uruguayos como del exterior. Mesas, estanterías, sillas, mobiliario exterior, tenemos varios desarrollos de mobiliario urbano inclusive. Nos gusta eso de diseñar de todo un poco. Generalmente no nos cerramos en un área específica o en un producto específico, sino que somos más de apuntar a resolver situaciones varias. Por ejemplo, la pregunta es, ¿cuán novedosa puede ser una mesa? Pues a pesar de todo, una mesa siempre será una mesa. Otra de las características que tenemos nosotros como estudio es que nos gusta contar una historia a través de los productos. Nosotros le decimos que nuestros productos tengan una poesía oculta. Esto significa que uno cuando va recorriendo su casa, su interior, pueda ver un producto, va recorriéndolo con alguien y le empieza a contar una historia que tiene ese producto por detrás, un concepto con el cual fue diseñado y entonces ya también es un argumento para uno cuando llega una visita a su casa tener un motivo de conversación, un motivo de charla. Por eso nuestros productos muchas veces están inspirados en arquitectura, en edificios particulares, en alguna imagen, en alguna situación de la naturaleza. Entonces eso despierta un montón de decisiones de diseño después que le dan un diferencial al producto. Más adelante conoceremos acerca de los colores, formas y materiales que se emplean en la construcción de muebles y objetos que apreciamos en nuestro hogar. ¿Sabías que la planificación urbana es el conjunto de instrumentos técnicos y normativos para ordenar el uso del suelo? De este modo, se regulan las condiciones para la conservación o transformación que conlleva también una organización político-administrativa. Está relacionada con la geografía, la arquitectura, la ingeniería en transporte y la ingeniería civil, dado que ordenan espacios. Además, la planificación urbana establece decisiones que afectan al derecho de propiedad. La industria de la construcción pasa por el periodo de mayor expectativa del último tiempo. Las posibilidades de expansión y crecimiento de la mano de obra ocupada son reales, y así como ya lo hicieron autoridades del gobierno y empresarios, hoy son los trabajadores nucleados en el Zunca quienes expresaron a Estilo Hogar la atención con la cual viven este momento. Sí, hay mucha expectativa en la industria de la construcción. Está claro que lo dijo la propia ministra de Trabajo y ministra de Economía. Cuando nosotros logramos una licencia especial por el tema sanitario, y era el 13 de abril, estábamos negociando si seguíamos licencia o volvíamos porque no sabíamos cómo estaba la situación sanitaria en el país. En aquel momento el propio gobierno y las cámaras empresariales reconocían de que era necesario que volviéramos a trabajar la construcción nuevamente al trabajo porque éramos los motores de la economía. Y se entendía que el sector de la construcción era los pocos sectores de actividad que mantenían actividad e incluso tenían perspectiva de crecimiento. Por eso nosotros particularmente, cuando se planteaba desde la negociación colectiva, lo que eran las políticas salariales, nosotros dijimos en primer lugar, nosotros no estamos dispuestos a firmar ningún convenio colectivo que no contuviera una forma salarial de mantener salario
porque, entre otras cosas, la industria de la construcción tiene perspectiva de mantener y de crecimiento. De 2016 a la fecha, el promedio ocupado en la industria de la construcción son un promedio entre 42 y 46.000 trabajadores. No hubo una caída. Cuando el promedio histórico de la industria de la construcción siempre fue en 38.000 trabajadores. Y si es cierto que en el 2013 llegamos a niveles históricos de 72.000 trabajadores, que fueron por algunos hechos puntuales, como fue, por ejemplo, una fuerte inversión extranjera que se daba en todo lo que era los países emergentes y también el Uruguay, a partir también del crecimiento de los precios de los commodities y los granos, que se construyeron cientos de silos en todo el país, que capaz que no son visibles, pero los construíamos nosotros. Una fuerte inversión pública, hay que reconocer, con la construcción de hospitales, liceos, las UTE del interior, escuela a tiempo completo, que generó mucha inversión, pero también puesto laburo para nosotros, lo que significó una fuerte inversión fundamentalmente en las empresas públicas, lo que fue el desarrollo de la fibra óptica, que contó con más de 3.500 trabajadores en todo el país, por ejemplo, ¿no? Lo que ha sido el desarrollo del cambio de tendidos, de lo que es los cables de transmisión eléctrica, la UTE, o sea, la cantidad de obras que fueron centrales, y en ese mismo momento se instalaba la obra más importante que había en el país, en ese momento por lo menos, lo que era la obra de la pastera que estaba ubicada en el pueblo de Conchillo. Todo eso generó que desencadenó que llegamos a tener más de 72.000 trabajadores. Algo muy atípico. Era muy difícil sostener ese nivel y más también la inversión en vivienda que se avanzaba. Está claro que en 2014 tuvimos algunas dificultades porque varias. La obra terminó, la de Conchilla, cayó la inversión privada de forma notoria. Eso hizo que empezáramos a perder puestos de trabajos hasta llegar a un promedio de entre 42 y 46.000 trabajadores. Y si es cierto, y redondeo, que es muy dificultoso decir, hay trabajadores desocupados, es cierto, y hay compañeros que están pasando mal, es cierto, pero no se puede decir que la industria, como industria, esté en crisis, porque vos reiterás, estamos muy por encima del promedio, que son 38.000 trabajadores en la industria de la construcción. Daniel Diverio, presidente del Zunca, señaló que los últimos números en la ocupación de mano de obra son esperanzadores. Sí, en marzo teníamos, cuando estábamos firmando convenios, que todos decíamos que estábamos a un nivel aceptable de actividad, andamos en 42.000 trabajadores promedio. Y en agosto teníamos la noticia que nos daba el BPS, que nos pasa continuamente los datos, que aportando por el BPS habían 46.500 trabajadores. O sea, hubo un crecimiento de 2.500 trabajadores en este corto plazo. Por eso lo decíamos los consejos de salario. Tenemos claro que lo que dicen los indicadores, que se va a mantener el nivel de puestos en la industria de la construcción y va a haber un pequeño crecimiento. Es cierto, está UPM, Ferrocarril Central, las obras que tenemos en el puerto, pero hay expectativas ciertas de ciertas inversiones, fundamentalmente en vivienda, que genera mayor puesto de trabajo. Porque hay que ver que la vivienda es uno de los elementos centrales en la industria de la construcción, porque es uno de los elementos que genera más mano de obra ocupada. O sea, una inversión en obra de infraestructura, esa misma inversión en vivienda multiplica por varias veces la cantidad de mano de obra que se ocupa por el tipo de trabajo que se hace. Y por cada puesto directo que tenés un puesto indirecto. Porque también hay que ver que la industria de la construcción tiene una característica que un porcentaje altísimo, quizás cerca del 90%, de los insumos son nacionales. Y eso no es menor. Estamos hablando de balestrera, calestrera, estamos hablando de cemento Portland, estamos hablando de la cerámica roja, ladrillero. Eso habla de que es una industria que dinamiza mucho la economía del país a partir de la generación de empleo y, por supuesto, de la construcción de viviendas, ¿no? Y las obras en general y las viviendas en particular no son simplemente los ámbitos que nosotros vamos a ocupar. Son espacios que para hacerlos contamos con las manos de albañiles, que como dijo el presidente de la Cámara de la Construcción, Diego O'Neill, dejan su huella para siempre. Es así, mirá. Tanto es así que muchas veces nos ha tocado pasar por la puerta de la escuela donde va el gurí y el trabajador dice con orgullo, esa escuela la ayudé a construir yo. Y capaz que el trabajador no terminó primaria, ¿eh? La mayoría de nosotros, yo por lo menos, terminé sexto grado a los empujones, ¿no? Porque tuve que salir a laburar. Y muchos de otros compañeros aprendieron a leer y a escribir en la obra para poder desarrollarse en el trabajo. Entonces yo creo que hay un sentimiento muy fuerte de trabajar la construcción sobre lo que construye, porque lo que construye después se ve, se palpa, se siente.
Entonces yo creo que es eso para nosotros muy importante y hay que ver que el oficio de la construcción es un oficio tan artesanal que vos podrías ir a la escuela de la construcción, podrías avanzar en unos cursos de capacitación, que no hay que negarse a eso, pero la práctica diaria de desarrollar el oficio es fundamental. Y cómo se transfiere el oficio de aquellos más viejos a los más jóvenes es central. Entonces yo creo que eso es muy importante y eso hace que nos apropiemos del oficio y también un poquito nos apropiamos de lo que nosotros construimos, ¿no? Más adelante sabremos de la posición de los trabajadores ante la incorporación de tecnologías y la llegada de nuevos sistemas alternativos en la construcción de viviendas. ¿Sabías que una ventana bien ubicada puede hacerte ahorrar dinero? Una ventana del tamaño adecuado y bien ubicada te permitirá que tus espacios se ventilen naturalmente, entre luz solar y de este modo ahorrarás en electricidad y aire acondicionado. Volvemos al interior de nuestro hogar y al diseño de muebles y objetos que lo decoran. Muchas veces desconocemos que lo que compramos o nos regalan para ambientar y usar fue creado por alguien en algún lugar del mundo que impuso esa tendencia, que después nosotros, sin saberlo, aceptamos y seguimos. Existe gente que se dedica a eso, que estudia eso y que ya anticipa las tendencias con años de anticipación. Nosotros lo que hacemos muchas veces es mirar, qué sé yo, webs y sitios donde uno puede de alguna manera tomar referencia de ciertos estilos. Con respecto quizás más llevado a lo concreto, a las colecciones que tienen las distintas tiendas de diseño, uno también puede ver como diferentes lineamientos que tienen las distintas colecciones, qué sé yo. Hay algunas colecciones más como industriales, que se utiliza mucho más el metal, muchas veces el óxido en el metal, productos más contundentes de gran tamaño. Después ya nos podemos ir a una tendencia como mucho más que se le llama en Brasil regional, que se trata mucho más materiales como el mimbre, la madera. Entonces, bueno, nosotros estamos atentos a todas esas cosas, si bien no somos expertos en lo que es la tendencia, pero sí uno tiene que estar como diseñador pendiente de lo que está pasando. Sebastián Granotich, de Estudio Elemento, admite que, por ejemplo, si el mercado y nuestros gustos responden a la tendencia de que las mesas sean redondas y de tal o cual característica, empezaremos a fabricar y comprar mesas redondas de tal y cual característica. Es un poco así, quizás acá en esta parte del mundo llega todo un poco tarde también, donde se corta el bacalao, por así decirlo, es en Milán, en la feria de Milán, donde se marcan las tendencias, las empresas van y de alguna manera ellos dirigen a su manera, por así decirlo, que se va a estar usando en los próximos años. Las grandes tiendas, las grandes marcas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar presente en una feria de Milán y como diseñador vi cosas que muchas veces a uno le impactan en el momento en el que estamos, pero quizás después, unos 3 o 4 años después, lo ves en el mercado y de alguna manera entendés cómo esas empresas, esos monstruos llegan a definir realmente lo que se va a generar en los años posteriores. Ejemplo de esto lo vio en la Feria Internacional de Milán, Italia, dedicada al diseño, con la presentación de productos que luego veremos acá. Me acuerdo una silla hecha totalmente de acrílico, que quizás hoy día yo la veo acá y digo que esto es un producto que vino de China, que vale muy poca plata, y sin embargo era un producto súper exclusivo, y bueno, eso me acuerdo de esa silla que estaba como en una especie de altar. Vos entrabas al pabellón ese en Milán, veías esa silla y no podías creerlo, pero bueno, eso fue como un gran impacto que tuve, ver ese tipo de productos que quizás para la gente de esta parte del mundo no sé si no estamos muy acostumbrados a comprar un elemento o a poner el ojo en un elemento, en un producto que sobresalga del resto en una casa. Por lo general quizás buscamos todo lo contrario, la conexión entre los muebles, y a veces este tipo de marcas plantean esos como esculturas del diseño
que bueno, habría que ver si en unos años eso se empieza a generar acá en esta parte de Latinoamérica, por así decirlo. Quizás primariamente sea imperceptible a nuestra mirada, pero los expertos buscan que entre los muebles haya una conexión armoniosa. Nosotros cuando planteamos proyectos hacemos espacios de interior, muchas veces generamos una especie de conexión entre primero lo que es la persona, sus actividades, el día a día, y de alguna manera generar una conexión entre todo el espacio, todos los muebles y todos los accesorios que allí se encuentran. Muchas veces también los accesorios se dejan de lado y se van consiguiendo después de que uno se muda, pero muchas veces también definen a los propios muebles, ¿no? Entonces, bueno, generar una especie de armonía general en un espacio creemos que es bastante importante. Pero para llegar a esa instancia de componer objetos y muebles, se parte del análisis de las costumbres de la persona, a qué hora se levanta, a qué hora se acuesta, para que lo que se cree sea realmente de utilidad. Para nosotros, para lo que es diseñar productos específicos, muchas veces lo que hacemos es primero entendemos las actividades diarias de la persona, a qué hora llega, a qué hora se va, qué cosas, qué elementos se utiliza. Entonces, a partir de eso muchas veces generamos el mobiliario. También una cosa que no es menor, muchas veces para poder darle un aspecto, quizás una funcionalidad distinta a lo que puede ser una típica mesa de comedor o una típica mesa de café. Muchas veces se tiene en cuenta las actividades que la persona tiene en su día a día para luego poder generarle, bueno, alguna función específica o poder diferenciar tu producto de lo que ya existe en el mercado. Como decías hoy, digo, a veces quizás qué diferencia tu producto de las otras mesas que se venden en cualquier casa de Montevideo. Y bueno, muchas veces son detalles pensados en función de la persona en particular. Más adelante sabremos por qué hasta la construcción de una silla responde a estudios más profundos que no son solo para lo que habitualmente imaginamos. Casi sin darnos cuenta, vamos y venimos a diario sin advertir cómo se va modificando nuestro entorno, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. Nuevas construcciones, readecuamiento de espacios. Uno puede pensar que todo lo que vemos responde a una planificación urbanística en la que confluyen intereses diversos, tanto públicos como privados, los metros cuadrados y los bolsones sociales. En realidad, de hecho, Montevideo ha tenido una planificación. Quizás yo no me acuerdo si, bueno, antiguamente hubo algunos planificadores, los que hicieron la Rambla de Montevideo, el famoso Rambla, hace muchísimos años, luego alguna otra obra, pero bueno, en ese momento eran cosas aisladas. Luego, quizá con la época cuando la intendencia de Mariano Arana, que se formuló un plan de ordenamiento, creo que fue uno de los primeros ahí que avanzó. Claro, que era un urbanista, ¿verdad? Soy muy preocupado por el grupo de estudios urbanos, por la ciudad, en distintos sentidos, ¿no? Económico, urbanístico, como tú decís, sociales, digo, ¿no? Y de hecho eso le compete a los municipios, de hecho, básicamente. La competencia de planificación, digamos, en el entorno para que justamente, bueno, el famoso tema de los asentamientos, pero no solo, las grandes obras. Hace 2 días o 3 oí, que no me acuerdo si el ministro, uno de los jerarcas del gobierno, y que habló que se había reunido incluso con la intendenta, con la nueva intendenta, Carolina Cose, sobre que la construcción de torres en la Rambla portuaria, ya atrás del cerro, digamos. Atrás del cerro no, enfrente al cerro. Por ejemplo, torres de 40 pisos. Una cosa que todavía la dieron como que no la querían, que está en avance. Por ejemplo, digo, ¿no? Y por otro lado, fíjate interesante, cosa que habían hablado con don Yamandu Orsi, para plantearse y hacer obras acá cerquita, en la ciudad de la costa, acá nomás, pasando el puente, edificios de 4 o 5 pisos. Ahí está claro, ¿no? Lo mismo puede pasar en otros departamentos, pero bueno, como Montevideo es la mitad del país, entonces, y esto del área metropolitana, digo, esto está en contraposición, atenta contra el medio ambiente. A mucha gente no le gusta la pantalla de edificios enormes que hay en Pocitos, por ejemplo. De hecho, uno de los operadores inmobiliarios más importantes y de los planificadores, Julio Villamí, decía hace varios años, y de hecho ya lo vemos, Malvin, la Rambla de Pocitos famosa se extendió hasta
hasta Positos, hasta Malvin, quizá pasando Punta Gorda y ya no. El tema es como, bueno, la política es el arte de justamente de, ¿no? ¿Verdad? Ahora en un régimen democrático, ¿no? Por supuesto, hablando de otro tipo de régimen, de articular los diferentes intereses que cada uno tiene, ¿no? Inmobiliarios, pobladores, empresarios, gobierno nacional y municipal. Digo, pero entonces hay... Lo que pasa es que al interior, digamos, o por afuera de esto, hay demandas e intereses muy... De hecho, son todos, digamos, no sé si todos, pero la mayoría son intereses legítimos, ¿verdad?, de las personas. Danilo Veiga, catedrático de Sociología Urbana y Regional de la Facultad de Ciencias Sociales, miembro académico de la Red Iberoamericana Globalización y Territorio y del Grupo de Trabajo Desarrollo Urbano del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, admite que la información técnica es tomada en cuenta a la hora de decisiones políticas en cuestiones urbanísticas. Pesa, digamos, sí, pesa, sin duda que pesa la información, digamos, yo creo que las intendencias, básicamente yendo a la ciudad y al territorio, la intendencia tiene, bueno, su equipo de asistentes sociales, por decir algo, y planificadores urbanos que deben tener en consideración, y lo han tenido, de hecho me consta, los intereses, las necesidades, mejor dicho, de los distintos sectores o grupos, sobre todo hablando de los grupos más vulnerables, digo, ¿no?, de la sociedad. O sea, ¿verdad?, los asentamientos, pero ahí, esta es una parte de la sociedad montevideana, ¿verdad?, de la sociedad uruguaya, que si bien para nosotros nos duele y es una desigualdad fuerte y muy importante, en el contexto regional somos una isla, tanto en el sentido democrático, en el tema económico como en el tema social, en el sentido que tenemos menos proporción de habitantes en pobreza, etcétera, etcétera, en asentamientos que otras ciudades. Pero, bueno, pero eso a nosotros nos debe preocupar igual, como uruguayos, ¿verdad? Y como gobernantes, como planificadores, como estudiosos, en mi caso. Pero sin duda que eso se tiene en cuenta y debe tenerse en cuenta, ¿verdad? Recordemos que Planificando Montevideo fue un sitio de elaboración de propuestas y políticas de gobierno denominado Montevideo del Mañana, en la que expertos de la Intendencia y de la Facultad de Ciencias Sociales proyectaron una nueva ciudad. En el capítulo Vivienda fijaron como estrategia meta que los sectores de mayores ingresos se instalen en la zona media y periférica de Montevideo y que las políticas públicas no instalen a los sectores de menores ingresos en la periferia. Bueno, son temas que son discutibles como temas, son temas complejos, digamos. Hay cómo articular los intereses, las necesidades de la población, de diferentes grupos sociales que tienen diferente capacidad de presión, ¿verdad?, de negociación y poder económico, en definitiva, ¿no?, frente a los organismos competentes, en este caso del Estado o del municipio, ¿verdad? Y como sabemos se ejerce presión sobre distintos actores, ¿verdad?, políticos de otro tipo. Y obviamente un grupo empresarial muy potente va a tener una capacidad diferente, digo. Pero bueno, esto es lo que tú planteas, lo otro es un tema que ha sido discutido, ha sido realizado de diferentes maneras en las diferentes ciudades del mundo y en diferentes ciudades latinoamericanas, para no irnos a Europa, que es otro mundo, el primer mundo, digo, ¿no? Lo que pasa es que nosotros ahí tenemos, por ejemplo, el crecimiento de los country famosos, ¿verdad? Que ha sido un fenómeno de los últimos 10, 15 años nomás, ¿verdad? Empezaron a desarrollar, quizá 20 a lo sumo algunos, ¿verdad? Pasando Carrasco, que están sobre todo en Canelones, porque bueno, ahí la Intendencia de Montevideo no quería. Me acuerdo que el director, hace muchos años, ya creo hace 15, 20 años, era Patricio Rodé, el director creo de la Intendencia de la parte urbanística, decía que no estaban de acuerdo con, en ese momento, hacer countries en Montevideo, porque era, en fin, era una cosa de privatizar o guetizar el espacio público, ¿verdad? Ahora, es una tendencia, digamos, como muy fuerte que cuesta, digamos, ir contra ella. De hecho, bueno, los countries están saliendo a Montevideo, ¿verdad? Pasando Carrasco. Pero por otro lado, a ver, tenemos, si hablamos de desigualdad, que es un tema muy amplio, muy complejo, quiero decir, tenemos, además de los asentamientos, de los countries, que es, digamos, básicamente clase media alta o alta, ¿verdad?, o sectores, tenemos una cantidad de sectores en el área central de Montevideo y ahora ha crecido mucho. En los últimos 10 años, sí, 10 años, la cantidad de edificios que... Bueno, yo vivo en Boulevard Artigas, cerca de Boulevard Artigas de Tres Cruces, Garibaldi, más por ahí. Esta zona, como tantas otras Montevideo centrales, se ha densificado. Hay apartamentos que antes no había, o sea, hay un término, sin entrar con cuestiones de gentrificación, que los urbanistas ingleses plantearon hace
30, 40 años, no más, para ver el fenómeno que en Europa se estaba dando y se ha estudiado esto en América Latina. Nosotros lo hemos estudiado junto con algunos otros colegas de una red latinoamericana y europea, incluso española, sobre que los sectores de clase media, sectores medios, han vuelto o han ido a estas áreas centrales, digamos, ¿no? Como que habían ido, se habían estado en los alrededores, más a poco en las afueras de la ciudad, y ahora se ha vuelto para revitalizar esa zona, que es muy importante. Tenemos la Ciudad Vieja, tenemos la Aguada, tenemos esta área central que te digo, se está revitalizando con sectores de clase media, sectores de posibilidades de acceso a esa vivienda, ¿no? Más adelante nos enteraremos cómo el resurgir de la llamada clase media modificó los planes para la construcción de viviendas en determinadas zonas. Esperamos que les guste lo que estamos viendo en el programa, tanto como a nosotros. No se vayan. Seguimos luego de la pausa aquí en Canal 4. En instantes sabremos por qué los muebles encierran historias y generan sensaciones diferentes. Además, cómo empresarios y trabajadores de la construcción desarrollan una cultura de diálogo en la que se apoya el sector como motor de la economía en general. Así abrimos el segundo bloque aquí en Estilo Hogar. Y te lo contamos de esta manera. Dicen que la vida son historias y que los objetos que integramos a los diferentes espacios de nuestro hogar también las tienen. Totalmente, totalmente. Buscamos eso, de que cada objeto tenga una historia particular y que no sea un objeto porque sí, sino que tenga algún diferencial que permita contar una historia. Y a veces hasta la propia silla, un mueble básico y elemental en principio, requiere de un proceso creativo. Nosotros consideramos fundamental el tema funcional y ergonómico. No conseguimos diseñar un producto que después resulte incómodo al ser utilizado, por ejemplo en el caso de una silla. Eso partimos de la base de que siempre tiene que cumplirse. Después empiezan los valores agregados, por ejemplo, yendo al caso de la silla, tenemos una licencia en Brasil colocada sobre una silla que se llama charrúa, que está inspirada en una obra de Zorrilla de San Martín que se llama El Charrúa. ¿Y cómo reflejamos eso? En nuestra historia de fondo estaba el cuadro, digamos, y a su vez el respaldo de la silla replica lo que vienen a ser las plumas de un indio charrúa. Son ese tipo de juegos a nivel semántico que uno busca para poder disparar alguna conversación después y que es un argumento como diferencial de nuestros productos. Productos que tienen colores. Colores que no son meramente una cuestión de capricho. La realidad es que cada vez más ese tipo de decisiones se están dejando a gusto del cliente, digamos. Pero nosotros en nuestra propuesta de una vez que generamos un producto, buscamos definir una paleta que creemos que va con la temática que venimos trabajando, si bien después el cliente tiene la opción de cambiar de colores, porque obviamente todos los ambientes son diferentes, pero a nivel comunicacional nuestros productos buscamos que tengan eso de que cuentan esa historia y el color es fundamental a la hora de transmitir sensaciones, emociones. Entonces dejamos una paleta cromática definida y bueno, la realidad es que después tiene variaciones de acuerdo a cada ambiente. Lo mismo sucede con las formas. Formas también es súper aleatorio, dependiendo de lo que uno quiera comunicar, pero son fundamentales justamente a la hora de comunicar algo, porque si yo quiero generar un ambiente que va a ser
digamos, más agresivo, una estética más urbana, ahí puedo optar por formas más facetadas, aristas marcadas, todo ese tipo de detalles. Sin embargo, si alguien quiere generar un ambiente más orgánico, más descontracturado, ahí ya se puede apelar a la línea curva. Nosotros la realidad que en el mobiliario generalmente buscamos más formas, digamos, simples productivamente. La curva, que comunica mucho y es súper sutil, muchas veces complejiza los procesos productivos. Entonces es otra de las características que hay que ser delicado a la hora de implementar en algún producto. Y también pasa con los materiales. Saber las características de la industria para la que uno está trabajando. Nosotros trabajamos mucho para la industria, tanto de la madera como del metal. Entonces, generamos productos en esos dos ámbitos, digamos. No quiere decir que no haya otro tipo de materiales que son espectaculares para usar en un interior, piedras, granitos. Hoy en día hay una variedad recontra amplia de materiales más sintéticos, por ejemplo, el acrílico sólido, que te permite generar formas curvas y súper sutiles, con uniones imperceptibles. Hay un montón de materiales hoy en día para el interior que realmente te permiten generar ambientes con todo tipo de sensaciones. Y las sensaciones también influyen. Sensaciones totalmente diferentes, no solo por la estética, sino también por las texturas, las temperaturas. No es lo mismo sentarse sobre una superficie fría, como el metal, que sentarse sobre una superficie cálida de madera, que puede tener determinadas, por ejemplo, puede tener calados para recibir más ergonómicamente partes del cuerpo. O sea, cada material tiene sus particularidades, sus dificultades y sus virtudes. O sea, es un mundo cada uno de los materiales. ¿Sabías que se llevó a cabo el tercer Foro Internacional de Desarrollo Sostenible? Convocado por la organización Unión Global Salvemos la Vida, Salvemos el Planeta, durante 4 días se desarrolló la actividad 100% online, en la que expertos de varios países intercambiaron acerca del cuidado del medio ambiente y la responsabilidad para ello, tanto individual como de los gobiernos. Expusieron invitados de España, Argentina, Chile, Nicaragua, República Dominicana, Perú y Uruguay. En este caso, hubo representantes de varios departamentos, entre ellos el doctor Alfredo Tortorella, que abordó la temática de la defensa de nuestro primer hogar, el planeta, y lo hizo desde la perspectiva jurídica, leyes que regulan la contaminación del aire, el agua y la tierra. En todo el país, la construcción de obra pública o privada requiere de 2 factores elementales: alguien que impulsa, promueve y para lo cual hace una inversión económica, y alguien que realmente pondrá su trabajo para hacer la obra. El aceptarlo así en alguna medida quiere decir tener conciencia de rol. Es central y para nosotros muy importante, pero tenemos claro que la industria de la construcción tiene otra característica, que en momentos complicados, cuando hay caída en la ocupación, como hoy, por ejemplo, en tu momento, la industria de la construcción es capaz de absorber mano de obra desocupada de otros gremios. A mí me encontró en Conchilla, por ejemplo, que estábamos en la cresta de la ola, encontrar compañeros que venían del comercio, del campo, de otras industrias que encontraban en la construcción una salida laboral. Es cierto que entraban como trabajadores no calificados, pero en la construcción tenés también esa ventaja, que para entrar a trabajar lo que tenés que tener, como dice algún compañero, tener ganas, porque no precisás tener calificación previa de nada. Entonces yo creo que también la industria de la construcción es una puerta de ingreso para aquellos jóvenes o aquellos trabajadores que no tienen otra expectativa y encuentran en la construcción una salida a su situación laboral, ¿no? Conciencia de rol. El empresario sabe qué papel cumple y los trabajadores también. Uno busca rentabilidad de su inversión, pero necesita del otro que sabe hacer el trabajo. Y como respaldo en común, los dos querer a la industria. En la industria de la construcción hay una fuerte cultura de negociación, que viene no de ahora, de décadas. Yo tengo algunas anécdotas que nos contaban algunos viejos, que en el momento más jodido, en plena dictadura, que no había democracia, se juntaban algunos dirigentes con algunos
algunos empresarios para buscar algún acuerdo para mejorar fundamentalmente lo que tenía que ver con la seguridad y higiene de la industria. Y lo hacían de forma casi clandestina. Y después, llegada la democracia, se profundizó eso. En plena década del 90, cuando no había consejo salario, se había eliminado el consejo salario, en la construcción en particular mantuvimos negociación colectiva y tuvimos convenio colectivo durante todo el periodo. Hasta el momento más complicado, en el 2002, también tuvimos convenio colectivo. Está claro que también esos convenios colectivos van marcados según el estado de organización que tiene uno y otro. Y a veces los convenios colectivos son muy jodidos para nosotros y a veces, bueno, podemos sacar mal la cabeza. Entonces yo creo que esa cultura de negociación es muy buena porque hay una lealtad en la negociación que es buena. Es como dicen los empresarios, o sea, legítimamente cada uno defendiendo su interés. Y a veces nos enojamos y ahí se prende fuego la pradera, y es así. Pero está claro que entendemos que la puesta a la mesa de la negociación es fundamental. Y en este año en particular, cuando había dificultades para que nos convocara el Ministerio de Trabajo a negociar un nuevo convenio colectivo que había terminado el 30 de abril, bueno, de forma bipartita, los trabajadores y las cámaras empresariales empezamos a juntarnos para acordar un convenio colectivo a pesar de que todavía no nos habían convocado. Y cuando nos convocaron ya teníamos un avance importante que permitió un resultado que para nosotros es un convenio colectivo que tiene elementos que son centrales. No solamente porque tiene una fórmula salarial que mantiene el salario durante todo el proceso, sino tiene 2 o 3 puntos que para nosotros son fundamentales. El tema de solidaridad. Por ejemplo, hoy nosotros estamos entregando más de 6.000 canastas en todo el país, que tiene un promedio de 45 kilos, más o menos son 3 cajas, más 1.000 pesos de un voucher de 1.000 pesos para comprar un poco de carne, para todas aquellas compañeras y compañeros que hoy no tienen ningún tipo de prestación, que están sin seguro paro, sin nada. Capaz que no resuelve la vida, pero es un tanque de oxígeno el que está más jodido. Entonces, siempre en la negociación colectiva se resuelve el salario, pero buscamos siempre elementos que sean solidaridad con los otros. Como por ejemplo, logramos este fondo de contingencia, que son 70 millones de pesos por año, no solamente la canasta. Cuando pasa una situación como pasó en Dolores, que ojalá que nunca pase más, ahora en Yunta están las brigadas trabajando porque hubo un viento fuerte y tiró algunos ranchos, aquellos trabajadores que se te cae la casa o se prende fuego, de ahí una canasta de materiales para que pueda recomponer en parte su vivienda. Entonces yo creo que siempre la solidaridad está presente en todas las discusiones y también en los convenios colectivos, ¿no? Y en la misma línea de defensa del sector se han afrontado el empleo de nuevos sistemas alternativos y mayor desarrollo tecnológico. La industria de la construcción, igual que todas las industrias, pero la industria particular de la construcción, tuvo un desarrollo en los últimos años, una fuerte inversión en nuevas tecnologías, que hace que los procesos de construcción sean mucho más acelerados. Quizás es una discusión que tenemos los patrones, ¿no? ¿Cuánto incide el salario en la obra hoy y cuánto incidía el salario 50 años atrás? ¿No? Porque hoy con la nueva tecnología hace que se eche una losa cada 7 días en algunos lugares. Eso era impensado. Entonces hace que la producción sea mucho más acelerada, se hace en menos tiempo la obra, se hace con menos trabajadores. El metro cuadrado se está cobrando mucho más, está claro que lo que va en el medio se llama plusvalía, ganancia. Entonces esa discusión la tenemos clara que es así, ¿no? Ellos saben bien que nosotros sabemos y es así. Independientemente de eso, la tecnología también ayuda a mejorar lo que es la calidad de vida del trabajador. Nosotros, no me acuerdo en qué año fue, pero creo que fue por allá por 2010, 2011, no recuerdo bien, poco antes, logramos algo que fue central para nosotros. Reducir el cemento Portland, que era de 50 kilos la bolsa, a 25. Eso permitió que los trabajadores que venían en un camión con bolsa de Portland generar mejores condiciones físicas y de salud. Habla de la nueva realidad de la industria. Y las tecnologías que hoy hay para construir son fundamentales. Esto permitió una industria quizás más habitable, si se le puede decir la palabra, y por eso nosotros insistimos como un elemento central la inserción de la mujer en la industria. Capaz que era impensado antes, ¿no? Porque primero en nuestra propia cabeza machista nos cuesta entender que una compañera puede ser la oficial albañil. Reconstruimos nuestra cabeza, discutimos entre los compañeros y hicimos propuestas que la mujer se insertara en la industria de la construcción. Logramos, a partir de la ley de mano de obra local, que se entra por sorteo, que entraran más de 3.500 mujeres a trabajar en la construcción. Muchas de ellas han hecho el proceso, se han apropiado del oficio y son compañeras calificadas. Y eso en parte porque la industria de la construcción tiene otro tipo de tecnología que permite el desarrollo de las compañeras, pero también porque hicimos un trabajo cultural, entender
que las compañeras mujeres pueden desarrollar la tarea igual o mejor muchas veces que nosotros. Entonces, para nosotros es un tema central la tecnología y las nuevas alternativas, que no hay que cerrar los ojos diciendo esto no puede ser. Las nuevas alternativas permitieron generar, quizá, no sé si bajar los costos, pero nuevas formas de construcción más aceleradas. Lo que nosotros también acompañamos con eso, por intermedio del FOCAP, Fondo de Capacitación que tenemos en la construcción, este es uno de los fondos que tenemos, capacitar a los trabajadores continuamente en nuevas tecnologías y nuevas formas de construcción para acompañar ese camino, ¿no? En lectura de plano, en manejo de algunos materiales, el yeso, muro cortina y otros elementos que son fundamentales para generar justamente una industria que tenga mayor desarrollo posiblemente, ¿no? En este marco se sugieren y elevan propuestas para construir viviendas de madera, como sucede en varios países. Sí, ahí yo por lo menos tengo algunas dudas, no soy un experto en el tema de la madera, ¿no? Pero está claro que siempre se siga, podemos buscar muchas iniciativas, ahora siempre se termina en lo tradicional, por varias razones. Primero porque tenemos los insumos, que decía yo hoy, tenemos las canteras, tenemos cemento Portland, tenemos la cerámica roja, tenemos cerámica blanca, tenemos todos los elementos, que es fundamental, y quedó demostrado que ese tipo de construcción tiene más durabilidad, mayor calidad de vida para el conjunto de la población que vive ese tipo de vivienda. Por algo no se descarta. Se está planteando, se hizo una iniciativa que posiblemente la madera podía sustituir. En realidad Uruguay no es un productor de madera de primera calidad como para producir esas viviendas. Yo no sé cuánto el costo de importar esa madera, porque no estamos en los países escandinavos acá. ¿Cuánto el costo de importar esa madera, prepararla y después el mantenimiento de esa madera, ¿no? Entonces, me parece a mí que sin conocer mucho el tema, siempre se están generando nuevos materiales y nuevos insumos para la construcción. Pero la base siempre es la misma. La base es justamente a partir de los insumos, los materiales que son uruguayos, ¿no? Socialmente, estos primeros 20 años del siglo XXI han mostrado dos cambios profundos, los generados en 2002 y el proceso continuo de 15 años en el ejercicio del poder de gobierno. En ese sentido, el retorno de la clase media aparece como el principal removedor. La clase media, ni que hablar con la pandemia, pero digo, ya venía en un tema de crecimiento. Luego ahora se ha bajado con estos últimos, pero ya en los últimos 2 años, digamos, ¿no? Que sigue siendo, ojo, la mayoría de la población. Y Uruguay es el país que tiene la mayor clase media de toda América Latina, que es el continente más desigual del mundo. Siempre hay que recordar eso, ¿no? De allí entonces que en la clase media esté centrado el interés del privado que promueve la vivienda. Sin duda, sin duda. Y si tú escuchás, seguramente si han entrevistado a ustedes urbanistas, empresarios, digamos, gente inmobiliarios, te lo van a decir, y uno lo ve, la oferta, ya con un estudio, digamos, de fuente estadística de la oferta, las ofertas son para viviendas de tipo unifamiliar, personas solas, ya no son los apartamentos, las casas, los apartamentos de 2, 3 dormitorios, son de 1 o 2 a lo sumo, ¿verdad? Entonces, esto está adecuado a las necesidades del mercado, digamos, ¿no? A las demandas del mercado. Como en todas las cosas, es difícil establecer una visión global acerca del Uruguay en conjunto en materia de planificación urbana, pues cada departamento tiene su propia característica. Yo te diría que, bueno, una visión global sería un poco atrevido, no, erróneo hacerlo. Nosotros hemos estudiado, digamos, ya desde hace varios años, venimos con algunos otros colegas, también lo han hecho en la Facultad de Ciencias Económicas y en el Instituto y en la Facultad de Arquitectura, sobre la relación o la estructura, digamos, departamental. Y uno diría que sabemos que hay diferentes regiones, diferentes áreas, y claramente el área norte, ahora uno lo ve, con los problemas, ¿verdad?, asociados a el famoso de la pandemia, que el área norte sigue siendo el área más pobre, ¿verdad?, menos desarrollada, por así decirlo. Cuando quiero decir Rivera, Artigas, Tacuarembó y Cerro Largo. Y Tacuarembó de alguna manera están ahí, ¿no? Hay un grupo de departamentos que siempre, un poquito yendo más al sur, bueno, los del norte de Río Negro siempre están en un menor nivel de desarrollo. El litoral, por otro lado, como que tiene otro nivel. El Salto y Paysandú, sin duda,
Y luego, si venimos hacia el sur, sabemos que Colonia, Canelones ni que hablar porque forma parte del área metropolitana, aunque también es muy desigual en sí mismo. Y Maldonado tiene otro nivel de desarrollo económico y social. Cuidado que ahora tenemos el tema de la pandemia, que bueno, es un fenómeno coyuntural que le ha afectado y que le va a afectar el turismo, digo, a departamentos como Maldonado y Rocha, pero aún así siguen siendo, yo te decía creo que por teléfono, tienen equipos, Maldonado, no muchos departamentos, Maldonado, Colonia, Canelones, bueno, hay que hablar Montevideo, son los quizás departamentos que tienen equipos técnicos importantes, ¿no? Capacitados desde el punto de vista urbanístico y social, ¿no? Hacemos una nueva pausa aquí en Estilo Hogar. No se vayan porque tenemos mucho más para compartir. Y se nos fue un programa más y llegamos al último bloque. Te vamos a contar lo que se dijo hoy y también lo que se viene en el próximo programa. Y las tecnologías que hoy hay para construir son fundamentales. Esto permitió una industria quizás más habitable, si se le puede decir la palabra, y por eso nosotros insistimos como un elemento central la inserción de la mujer en la industria. Capaz que era impensado antes, ¿no? Porque primero en nuestra propia cabeza machista nos cuesta entender que una compañera puede ser la oficial de albañil. Reconstruimos nuestra cabeza, discutimos entre los compañeros y hicimos propuestas que la mujer se insertara en la industria de la construcción. Los sectores de clase media, sectores medios, han vuelto o han ido a estas áreas centrales, digamos, ¿no? Como que habían ido, se habían estado en los alrededores, más un poco en las afueras de la ciudad. Y ahora se ha vuelto para revitalizar esa zona, que es muy importante. Tenemos la Ciudad Vieja, tenemos la Aguada, tenemos esta área central que te digo, se está revitalizando. Ahora te adelantamos algunos contenidos del próximo programa. La vida se mira distinto después de conquistar la vivienda. Eso no tengo ninguna duda. Y eso es un proceso que el cooperativista lo vive. Además, teniendo en cuenta que nuestro modelo llega a los sectores más modestos de la población y que no tienen capacidad de ahorro. Y que en general o vivían hacinados o con los problemas de alquileres. Bueno, entonces, cuando uno llega a ese espacio distinto y además construido por uno, bueno, tiene otro valor. Todo lo que uno levanta lo quiere más. Desde hace mucho tiempo el concepto de casa inteligente ha dejado de serlo porque paulatinamente los fabricantes, los desarrolladores han ido creando sistemas, productos que se acomodan, que se alinean con las necesidades del usuario a forma tal de brindarle una comodidad. Muchas cosas en particular se han ido aunando en lo que es el desarrollo de Internet de las cosas y además el uso del celular. A veces no implica una mudanza, a veces es la propia casa, pero sí de una renovación y un cambio de estilo de vida, por ejemplo. Así llegamos al final del programa del día de hoy. Esperamos que te haya gustado. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.